el tema correspondía a los evangelios no canónicos. Voy a hacer un pequeño resumen, inicialmente un pequeño resumen de la introducción al canon, a los evangelios canónicos, y luego sí, en adelante me voy a referir a los no canónicos. Y también la metodología va a ser la misma. Voy a hacer una exposición y le enviaré de manera exhaustiva todas las diapositivas para que las podamos tener y las podamos revisar y hacernos un mayor aprendizaje de lo que nos corresponde. Entonces empezamos hablando de la introducción al canon. La Biblia es el libro sagrado del cristianismo. Desde las páginas de ese libro hemos estudiado mucho los creyentes a través de los siglos, alabado por los cristianos. También tiene detractores, muchas lenguas, en muchos países fueron prohibidos su publicación. Pero aún así, estudiado lo que contiene la Biblia para nosotros, ha sido cada día el descubrir la presencia de Dios en nuestras vidas y una esperanza que no han podido encontrar a veces las teorías ideológicas, pero que nosotros sí encontramos esa esperanza en ella. Para poder referirnos a esto, vamos a hablar que el sentimiento religioso es una experiencia de carácter prácticamente universal. Ya lo señaló un pensador antiguo. Dice que puede uno recorrer los pueblos del mundo y se encontrará con que muchos de ellos no han construido tratos ni coliseos, otros no han desarrollado las artes, o algunos de ellos aún les faltan instituciones. Sin embargo, decía este pensador Plutarco que la era cristiana se conoce más y exige más como una parte de esa expresión y de una manera muy particular de mirar la religión, que ha logrado alcanzar un grado de desarrollo y que por tanto se constituyó en un libro sagrado por ser la palabra de Dios. Entonces, por eso nosotros podemos ver que la Biblia en el cristianismo no podía ser otra manera sino heredar las vivencias de Dios a través de lo que sucedió en el Antiguo Testamento y luego vivir una experiencia distinta y un desarrollo distinto que se produce en los libros que nos refieren esa historicidad del texto como una transmisión de lo que fue o cómo se formó el canon del Nuevo Testamento. Es obvio que no se trata de que a alguien se le hubiera ocurrido reunir en un solo volumen un cierto conjunto de obras, a veces dispares, por cierto, en cuanto a la extensión y al contenido. Pero lo que sí es cierto es que es el libro sagrado, que también hace parte entonces de que el Nuevo Testamento hay que mirarlo en el proceso muy distinto, mucho más complejo, mucho más rico y mucho más interesante, y no exento de dificultades. En primer lugar, hay una estrechísima vinculación entre la formación del canon y la formación de los textos. Ambos desarrollos no pueden identificarse, pero tampoco pueden separarse sin que uno tenga que mirar el contexto de ambos. Entonces, nosotros lo que podemos decir es que no es extraño el caso de un determinado autor bíblico que escribe angustiosamente y que habría preferido no tener que escribir lo que estaba escribiendo, ¿sí? Eso en efecto lo que a veces le pasaba a Pablo el apóstol. Oigámoslo cuando escribe estas palabras: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis, ¿sí? ¿Qué está diciendo en este momento él? Que es tan grande lo que vio, tan grande lo que sintió, que muchas veces escribirlo se tenía como una circunstancia que movía a los diferentes autores del Nuevo Testamento a corregir o a colegir también sus pensamientos, las exhortaciones, las esperanzas, las oraciones. Entonces el canon lo que trata es de guardar esa sincronía entre esos acontecimientos, oraciones, exhortaciones, visiones proféticas, apocalípticas, escritos polémicos, cartas personales. En cada caso, el problema o situación particular que él
manifestaba en eso. Se podría ver entonces, y de alguna manera sirvió como modelo para los escritores neotestamentarios. A ese modelo ellos agregaron su propia creatividad y ciertos detalles que eran características de la época. Hay, sin embargo, en el desarrollo de la comunidad cristiana en los primeros tiempos y su producción literaria, vamos a ver ciertas similitudes, pero también cierta diferencia, ¿sí? Y es así entonces que para hablar de los no canónicos, nosotros tenemos que hacer referencia a qué es lo que nosotros tenemos por canónicos. Entonces voy a ir como haciendo esta pequeña historia del texto, la transmisión del texto y la formación del canon. Cuando ellos escribían, ni siquiera soñaban que aquello que producían tenía o llegaría a tener la autoridad de los escritos sagrados que leían en las sinagogas y en las primeras congregaciones de cristianos. Puede decirse que en el Nuevo Testamento, quizás con excepción del Apocalipsis por su naturaleza particular, no hay indicio de que sus autores creyeran que lo que estaban escribiendo iba a ser parte de las Escrituras. Pero por proceder esos escritos de quienes procedían, por la autoridad que representaban sus autores y por considerar que de alguna manera eran testimonios de primera mano y fidedignos de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, los grupos cristianos no solo guardaron y releyeron los textos que directamente ellos habían recibido, sino que además comenzaron a producir muchas copias y a distribuirlas entre tantas comunidades. Poco a poco los cristianos fueron reconociéndoles a esos textos autoridad privilegiada para la vida de la iglesia, y con ello reconocieron la inspiración divina en su producción y elaboraron ese contenido al cual nos hemos referido como los libros del Nuevo Testamento, que escribieron en su mayoría las situaciones más complejas cuando tratamos de ver los textos de los evangelios como una composición. En efecto, lo que nosotros podemos decir es de la palabra hablada en los textos a los escritos. La primera etapa de la transmisión del material que se incluye en los cuadros evangélicos corresponde a la tradición oral. Los apóstoles y demás discípulos de Jesús contaron a sus nuevos hermanos en fe todo lo que podían recordar de su experiencia con el Señor y Salvador. Muy pronto comenzaron a hacerse colecciones escritas de los dichos de Jesús. Quizás no parezca que algunos de los dichos ahorita los podamos ver en un contexto literario desligado, no. Todo tenía que, entre otras cosas, contribuir a que las colecciones que ellos llamaron libros sagrados o textos favoritos de esas colecciones por haber sido escritos por esos evangelistas, contaran con la información propia que también ellos vivieron por su cuenta. Entonces, ahora bien, ni los 4 evangelistas fueron los únicos que escribieron de ese género literario que llamamos evangelio, ni Lucas fue el único que escribió el libro como el de los Hechos, ni las epístolas del Nuevo Testamento fueron únicas epístolas cristianas que circulaban en el mundo antiguo, ni nuestro Apocalipsis es el único libro cristiano de ese tipo que se escribió en la antigüedad. Pudiesen haber sido muchos, pero en la formación del canon sí se buscar en ese contexto del Nuevo Testamento que todos guardaran la veracidad, que todos aquellos escritores que pasaron por ese tiempo, que abordaron problemas, que fueron creciendo, haciéndose cada vez más agudos, sí dejaran a los que los iban a suceder desde un movimiento místico y una visión de una institución que tenía la obligación y tenía la responsabilidad de darnos la más fidedigna certeza de lo que ellos vieron y de la incorporación a esta fe que es creer en Jesús como el único Salvador. Durante los primeros siglos muchas personas vivieron esto porque lo vivieron contados y contados y contados, pero es así como hay que profundizar y expresar que desde adentro de la fe, la inteligencia de esa misma fe hizo que ellos recordaran todo lo que a nosotros hoy se nos presenta en los evangelios y que nosotros creemos con una fe ciega de que así sucedieron. Surge entonces
controversias doctrinales en algunas de las cuales se vio envuelto todo el mundo cristiano. Por supuesto, no todas suscitaron el mismo interés, algunas estaban circunscritas a la situación política, religiosa en la que se iban dando estos textos, ¿verdad? Pero lo que sí es importante decir, en otras palabras, es que hacía falta establecer un canon, como es de esperar, para que hubiese la conciencia de esta necesidad y que no fue algo que se interrumpió repentinamente en los círculos cristianos. Es más, los cristianos de los primeros siglos, como ya se indicó, llegaron a considerar que algunos libros que actualmente no forman parte del Nuevo Testamento pudiera ser analizados que sí tenían cierto grado de canonicidad. Ahora bien, nuestra labor, ¿verdad? No es la de cuestionarnos, nuestra labor es la de reconocer lo que nosotros como cristianos, como pentecostales, hemos creído. Y en esto, aquí entonces, los libros que nosotros vemos en el Nuevo Testamento son alusiones a textos o historias que pertenecen a los libros deuterocanónicos, aún más como cuento importante y no como mero adorno literario. Hay citas de los libros que pertenecen a los grupos llamados pseudoepígrafos o apócrifos, según otra nomenclatura. Entonces, ahora pasamos un poquito a los siguientes hechos. La recensión de los libros y la autoridad conferida a los escritos de los apóstoles y de otros seguidores de Jesús, especialmente la mayoría de aquellos escritos que luego se incluyeron en el conjunto que llamamos Nuevo Testamento, gozaron desde muy temprano de una calurosa recepción y se convirtieron en fuente de autoridad para los escritores cristianos de los años subsiguientes. Cuando se leen los escritos de los padres apostólicos, puede notarse la presencia en ellos de la enseñanza apostólica, tal como la conocemos. Los libros ahora canónicos, hay citas en esos escritos de todo el Nuevo Testamento. Entonces, podemos también nosotros decir que en cuanto el contenido, por la autoridad de su autor y por su cercanía temporal y temática a las enseñanzas de los apóstoles, gozaron de gran simpatía y prestigio y aceptación, aun cuando se basaban en los transmitidos por los discípulos de Jesús. De ahí que al recurrir a las citas de las obras de estos últimos, estos comenzaron a ser citados como libros de autoridad y pasaron a llamarse parte de las escrituras cristianas. Los padres de las iglesias apostólicas y de los cristianos, ¿verdad? Algunos dividen este periodo a su vez en 3 etapas que no necesariamente tienen secuencia cronológica: la etapa apologética, los padres apologistas, la polémica y la científica. Es entonces cuando recrudecen los problemas doctrinales, tanto por los ataques externos de los enemigos del cristianismo como por las dificultades externas causadas para profundizar en la inteligencia de la fe. Ahora bien, por ejemplo, es aceptado como hecho los milagros, la encarnación. Se buscará explicar cómo se unen las dos naturalezas, la humana y la divina, en la persona de Jesús. Lo mismo sucede respecto de la persona y la voluntad, y otro tanto en relación a la doctrina de la Trinidad. No es de extrañar, dadas las circunstancias, que en el periodo se ofrezca una gran riqueza de producción literaria amplia y variada, en la que están representados los diferentes bandos teológicos en pugna. En este orden de ideas, ¿qué nos enseña todo ese proceso de canonización? Primero nos enseña el camino de la recepción y aceptación como libros privilegiados de un determinado número de textos, a los que se les reconoció especial autoridad en las comunidades cristianas. Fue en ese proceso propio y natural de esas comunidades, no fue el resultado de la decisión consciente de tipo jerárquico o conciliar. Las comunidades cristianas recibieron con alegría y respeto, digámoslo así, los documentos que poseían autoridad, las leían, las releían y las compartían con otras comunidades hermanas.
movidos por su impulso misionero para sacar digamos así, unos escritos, ¿sí? Unos escritos que pudiesen ser vistos por cristianos, por predicadores, por teólogos, y que utilizaron esos escritos y los citaron con frecuencia en su esfuerzo por comprender mejor la enseñanza cristiana y compartirla con los lectores. ¿Qué otro proceso nos enseña? Que así se fue reuniendo un conjunto de libros que gozaban del mismo privilegio de aceptación. Este proceso de colección no fue uniforme en todo el territorio en el que había presencia cristiana. Por una u otra razón, algunos libros eran aceptados por unas comunidades y rechazados por otras. Fue esa precisamente la causa de que no hubiera una única e idéntica lista de libros canónicos en todas partes. La cuarta enseñanza que nos deja es el fenómeno que acabamos de explicar, que no se limita de manera exclusiva a variaciones dentro del conjunto de libros que hoy aceptemos como canónicos. No solo algunos de estos eran rechazados por algunas comunidades, sino que otros libros extraños a esa lista eran aceptados quizás por otras comunidades. Lo otro que nos enseña este proceso es que han llegado hasta nosotros una representación bien fundamentalmente, ¿verdad? La lista de libros que aparecen con la probabilidad que el canon de la comunidad cristiana que se suscitó en todas partes fue el que puso de acuerdo, el que conllevó a que esa situación de canonización fuera unificada. Ahora bien, por demás nosotros entonces tenemos que existen, y es necesario entonces ver que en la canonización existen varios criterios. Se tuvo un criterio de coherencia, que es un conjunto de material unificado y puesto, digámoslo así, para aceptar los hechos de manera coherente, unificado y teniendo en cuenta los antecedentes. Vemos que también hubo un criterio de rechazo, otros criterios que tenían que ver cómo era visto Jesús en ese papel, cómo se dio la genealogía de Jesús, cuál eran la crítica de los líderes religiosos. Y de esa manera pudieron, a través de algo que se llamó en el Evangelio de Mateo, una audiencia judía, esto evidenciaba que tenían varios elementos que analizar que fueran y que se constituyeran en una característica de un texto para poder determinar esa coherencia que se hacía necesaria. Entonces, los evangelios no canónicos, también conocidos como evangelios apócrifos o evangelios extracanónicos, son textos antiguos que relatan aspectos de la vida, enseñanzas o dichos de Jesús, pero que no fueron incluidos en el canon oficial del Nuevo Testamento. Estos evangelios fueron escritos por diversos grupos cristianos, especialmente en el siglo II al IV. Diferentes creencias, diferentes enfoques teológicos tenían estas personas, y aquí algunos de los más conocidos, vamos a mencionar de los más conocidos, como fue el Evangelio de Tomás. Es una colección de 114 dichos atribuidos a Jesús, que no tienen narrativas, ni milagros, ni relatos de la pasión, que tiene una valoración más desde el punto de vista gnóstico, que algunos estudiosos creen que contienen dichos auténticos de Jesús. Eso hace que, por ser los dichos una fuente distinta de conocimiento, no tenían un peso importante para determinar qué constituía un evangelio canónico, según los analistas, pues, según la historia de los analistas. El otro es el Evangelio de Pedro, que relata la pasión y resurrección de Jesús y presenta elementos sobrenaturales muy exagerados, como una cruz que habla. Fue rechazado por los padres de la iglesia por manifestar que su contenido era herético. También tenemos entonces el Evangelio de María Magdalena, que enfatiza el papel de María Magdalena
como discípula destacada, que promueve una visión espiritual pero también gnóstico del mensaje de Jesús. Muestra tensiones entre María y sus discípulos, tal vez por determinar, digamos así, quién estuvo cerca de Jesús podría manifestar ciertas emociones o sentimientos de Jesús. Entonces María hizo uso de ese acercamiento. Dicen también que el Evangelio de Judas presenta a Judas Iscariote como el discípulo más cercano a Jesús, quien lo traiciona por pedido del propio Jesús. Tiene una perspectiva gnóstica y muy diferente del relato tradicional. Ahora bien, el Evangelio de Felipe, otro texto gnóstico que se enfoca en el conocimiento espiritual, menciona una relación especial entre Jesús y María Magdalena. El Evangelio, de Judas, como discípulo más cercano, tiene de pronto un peso en la forma en que él luego vive el episodio de la entrega de Jesús. Y es entonces que aquí discierne un poquito de los relatos tradicionales de cómo lo relatan los otros autores de los evangelios canónicos. Ahora bien, el Evangelio de los hebreos, de los nazarenos y de los egipcios son fragmentos o referencias a evangelios que circulaban en las comunidades judeocristianas. Estos escritos en arameo hebreo, pero no se conservaban completamente. Estos evangelios fueron excluidos del canon por los primeros concilios de la Iglesia, principalmente, ¿por qué? Porque eran de origen dudoso o tardío, contradecían las doctrinas aceptadas, estaban ligados a corrientes heréticas, es decir, gnósticas. Entonces fueron excluidos. Ahora bien, si nosotros vemos más adelante en los evangelios no canónicos, las influencias de la corriente herética enseñaban que la salvación viene por conocimiento secreto, no por la fe ni la gracia. Consideraban que el mundo material era malo, creado por un Dios inferior. Negaba la plena humanidad o divinidad de Cristo. Esto contradice los fundamentos cristianos. Ahora, también había una falta de autenticidad apostólica. Los evangelios canónicos fueron aceptados porque se creían que procedían de los apóstoles o personas cercanas a ellos. Circulaban ampliamente en la comunidad cristiana desde el primer siglo. En cambio, los evangelios no canónicos eran más tardíos, usaban nombres apostólicos, algunos falsos, lo que se consideraba pseudoepigrafía, tenían una escasa o nula circulación en la iglesia primitiva. También se dicen que los evangelios presentaban una distorsión de la figura de Jesús. Muchos evangélicos no canónicos presentan un Jesús muy diferente al de los evangelios canónicos. Algunos ejemplos que ya se mencionaron, como los de Tomás, los de Judas y los evangelios de la infancia de Tomás, muestran a Jesús en actos no reconocidos en los canónicos, como algunas manifestaciones de que mostraban a Jesús haciendo milagros violentos o vengativos, o con algunas prácticas violentas. Entonces esto prácticamente no habla de la personalidad de Jesús en esa época. Los otros hablan de los riesgos de confusión doctrinal. Estos evangelios traían doctrinas falsas sobre Cristo, sobre la creación, sobre la salvación, prácticas contrarias al mensaje del evangelio, por ejemplo, desprecio por el cuerpo, por el matrimonio, división dentro de la iglesia. No recogen parte del contenido importante que fue la gran obra de Jesús, que fue la atención a los menos favorecidos
y, digámoslo así, el enseñar el amor al prójimo. Entonces, para esto existen varios problemas. En el Evangelio de Tomás tiene una característica que es influenciada por el gnosticismo y presenta a Jesús como un maestro de sabiduría secreta. Enseña que la salvación se alcanza por conocimiento esotérico y no por fe o por gracia. En el Evangelio de Judas existe una característica importante que es muy cósmica y se presenta como un Dios menor que creó al mundo. Y su problema radica en que redefine radicalmente el papel de Judas y contradice las enseñanzas cristianas sobre el pecado y la traición. Otra de las situaciones que tiene que ver con el Evangelio de Felipe es su característica gnóstica. Insinúa una relación especial entre Jesús y María y reinterpreta los sacramentos de manera simbólica y gnóstica, alejados del cristianismo ortodoxo.